Explicar cómo un poema se convierte en un himno es el objetivo del documental Asturias, el viaje de una canción, un documental musical en el que descubrimos la manera en que los versos de Pedro Garfias se convierten en la célebre canción Asturias de Víctor Manuel. Y para hablar precisamente de este proceso está aquí uno de los directores y guionistas de la película, Chus Neira. Hola, Chus. Hola, ¿qué tal? Encantada. Además, Chus, nos has traído esta cinta de Víctor Manuel, que es el retrato y además el testigo de toda una época. Sí, es una cassette de Víctor Manuel y yo creo que como muchas de las cassettes que posiblemente parte de los músicos que participaron en este proyecto tuvieron como educación sentimental musical, las playlists de la época, ¿no? Camino de cualquier sitio, porque los viajes eran interminables, donde entre otras muchas canciones pues yo creo que sonaba este Asturias de Víctor Manuel. Sola en mitad de la tierra. Fue la primera vez que puse música a un poema, quiero recordar, sí, la primera vez. La estructura de este documental es muy interesante, está plantado como un viaje. ¿Puedes explicar acerca de ello? El proyecto nos llevó de alguna forma a la estructura desde su origen, porque se dieron una serie de casualidades muy interesantes y al final muy buenas para el proyecto. Cuando planteamos analizar un poco qué era la canción Asturias de Víctor Manuel y cómo se podía volver a grabar y cómo podíamos reflexionar sobre ella y sobre la identidad de la región, nos dimos cuenta que Paco Loco, el productor asturiano Paco Loco, afincado ya hace muchos años en Puerto de Santa María, estaba ya trabajando con algunas canciones de Víctor Manuel para darles una nueva vida, una nueva producción. Y nos parecía lógico hacer este trabajo también con él porque de alguna forma hacíamos el viaje inverso de Pedro Garfias. Pedro Garfias era un hombre que desde el sur, desde Andalucía, había cantado al mito de Asturias y de esa forma hacíamos el viaje a la inversa. Nos bajábamos de Asturias a Puerto de Santa María, de Asturias a Andalucía, mientras deconstruíamos y volvíamos a construir este Asturias de Garfias Víctor Manuel. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte. Sin duda es un viaje totalmente interesante en el que nos atrevemos a atravesar toda España en una road movie muy atípica, pero que sin embargo nos enseña de dónde venimos, cuál es nuestra identidad y sobre todo cómo es el proceso de una canción que ya es territorio.